¿Cuántos de aquí saben qué es la obediencia? ¿Alguien sabe qué es obediencia? Un significado, así sea chiquito, de qué puede ser la obediencia. Sí, lo que tú no haces, Angie. Yo te veo que tú te estás riendo, Angie. ¿Tú por qué te estás riendo, Angie? Es rebelde, Angie. A ver, Henry, es rebelde. Uy, Dios mío, es rebelde. Bueno, chicos, hoy entonces para tratar tu rebeldía, Angie, no, mentira, hoy vamos a hablar sobre la obediencia. Y a nosotros nos cuesta mucho este término, no solamente por lo que significa, sino por lo que tenemos que hacer. Me incluyo. A mí me cuesta mucho a veces como obedecer a ciertas peticiones o ciertas reglas que me ponen porque yo como, ¿pero por qué? No entiendo, ¿pero por qué? A mí me gusta pedir explicaciones. Mis papás no me las dan, pero me gusta pedir explicaciones, pero no me las dan igual. Entonces, chicos, yo les voy a dar el significado de obediencia. Dice, acción de acatar la voluntad de la persona que manda, de lo que establece una norma o de lo que ordena la ley. ¿A cuántos nos ha tocado obedecer? A mí me ha tocado obedecer. ¿Que ustedes son desobedientes o qué les pasa? Que yo no veo que nadie alce la mano. Ah, gracias. Ya veo por ahí unas manitos alzadas. Pero yo creo que yo voy a hablar con sus papás porque yo, que son desobedientes o nunca les han pedido que hagan algo. ¿Y el Señor? ¿Son obedientes a lo que Dios les pide o son rebelditos por ahí? Ay, se ríen. No puedo. Pero bueno, chicos. Y a ver, vamos a hacer una pregunta más fácil, que yo creo que esto sí es un poquito más común. ¿Quiénes tienen 18 años o más de 18 años? ¿Ya? ¿Quiénes se han creído la gran mentira que dice el mundo de que cuando tienes 18 años puedes hacer lo que te da la gana? Yo me creí esa gran mentira. Tengo 24 años y todavía no puedo hacer lo que me da la gana. Entonces, ahí es cuando comienza el mundo como a meterte ideas que no son. Y entonces comienza a crear en ti una rebeldía. Porque te dicen, uy, pero es que cuando tú tienes 18 años, ¿qué eres cuando tienes 18 años ante la ley? Ante la ley. René, ante la ley. Tú estudias leyes como yo. ¿Qué eres? Adulto, pues, mayor de edad. Pero no dices. Tente confianza en lo que sabes y estudiaste, amigo, por Dios. Eres mayor de edad, eres adulto. Les voy a decir que eso no significa que puedan hacer lo que les da la gana. Si ustedes siguen viviendo bajo el techo de los papás, ¿qué dicen que va a pasar? ¿A quién les ha dicho qué pasa cuando viven debajo del techo de los papás? ¿Qué? Siguen habiendo reglas, siguen existiendo las reglas, porque podemos tener la edad que tengamos, pero si seguimos bajo las alas de los papás, vamos a tener que ser obedientes. Y yo quiero darles un pequeño contraste de la obediencia. Y me van a decir, uy, tú estás loca. A ver, yo quiero escucharlos un ratito. Sinónimo de obediencia, antónimo, perdón, de obediencia, desobediencia, ¿qué más? Rebeldía, ¿qué más? Nada más, solo esas dos palabras. Les voy a decir una palabra que cuando la leí yo dije, uy, ¿pero por qué? Ego. ¿Qué significa el ego? Uy, no, yo los voy a... Un profesor de lenguaje, por favor, para las criaturas que no saben qué significa ego. Ego significa querer hacer o alimentarte de tu propia inteligencia, de tu propio conocimiento y todo eres tú y todo va alrededor de ti. Tal vez se puede unir con narcisista. Pero yo, ¿por qué les hago este contraste de obediencia y de ego? Porque resulta que cuando tú tienes ego, tú comienzas a hacer lo que tú piensas, pues. Porque piensas en ti mismo. Y cuando tú haces lo que tú piensas y no haces lo que se te ordena, ¿qué estás haciendo? Desobedeciendo. Entonces es antónimo de... Muy bien. Bien, muy bien, es antónimo de obediencia. Y les voy a leer una pequeña frase que leí. Y dice, el ego se opondrá siempre a la negación personal,
Mientras más uno se niegue, significa que mayor es su obediencia. Y yo quiero que ahorita cierren un ratito los ojos, un ratito los ojos, y se imaginen una balanza. Sobre un lado está el ego y sobre el otro lado está la obediencia. No me van a contestar, pero ¿qué está reinando ahorita en sus vidas? Imagínense esa balanza. ¿Hacia qué lado se está yendo? ¿Hacia la obediencia o el ego? ¿Quién está alzando más en ese momento? No me contesten, amigos, no se preocupen que no les voy a preguntar, eso ya es con ustedes y el Señor. Pero eso me llega a que, vamos a leer 1 de Pedro 1, 14, 16. Y dice, ustedes, antes de que me conocieran, que conocieran la buena noticia acerca de Jesucristo, hacían todo lo malo que querían. Pero ahora deben obedecer a Dios en todo, como buenos hijos. Así que no hagan lo malo, sino manténganse apartados del mal, porque Dios los eligió para ser de su pueblo. En la Biblia, Dios nos dice, yo soy un Dios diferente a los demás. Por eso, ustedes deben de ser diferentes a las demás naciones. ¿Somos diferentes al mundo o estamos viviendo una vida igual a la del mundo? ¿Estamos haciéndole caso al mundo o estamos haciéndole caso a Dios? ¿Estamos obedeciendo o estamos desobedeciendo? Y yo quiero que ahorita vamos a salirnos un poquito del contexto y me pongan la canción que les pedí, por favor. Si sientes que el ego se te pega, despégalo porque te engaña y te ciega. Y si notas que el ego se te sube, recuerda que nada es tuyo y sacude. Si sientes que el ego se te pega, despégalo porque te engaña y te ciega. Y si notas que el ego se te sube, recuerda que nada es tuyo. Listo. ¿Qué hacía el ego? ¿Qué? No, pero... ¿Qué te hacía el ego? ¿Qué hacía en ti el ego? Te engaña y te ciega. Exacto. El ego te engaña y te ciega, porque te hace pensar que lo que tú estás haciendo está todo bien, que mientras tú estés conforme a lo que tú piensas, está bien todo, y te ciega porque no te deja ver al Señor. Porque no te deja ver la voluntad del Señor. Comienzas a estar en una oscuridad por completo y pierdes la luz y te vuelves ciego. Cierren sus ojos una vez más. ¿Ven blanco o ven negro cuando tienen los ojos cerrados? Ven negro, ¿verdad? Entonces, imagínense así nuestra vida sin el Señor. Cuando dejamos a la obediencia de un lado y escogemos el ego, la desobediencia. Y yo quiero darles 4 claves sobre esto. Y la primera es sujetarnos al señorío de Dios. Y les voy a leer Jeremías 29:11, que los que son mis amiguis saben que ese es mi versículo favorito. Yo lo amo con todo mi corazón y dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de dar un futuro y una esperanza. Cuando tú decides sujetarte al señorío de Dios, significa que tú decides cumplir su voluntad, pero porque reconoces que su voluntad es más grande que la que tú tienes. Reconoces que el Señor no es solo Padre, no es solo Dios Padre, sino que se vuelve tu Señor también. No significa que va a dejar de ser amor, pero sí significa que necesita que seas obediente, porque si no hay obediencia, va a haber una consecuencia. Pero cuando nosotros decidimos sujetarnos y negarnos a nosotros mismos, a nuestra voluntad, y decidimos hacer la voluntad del Señor, reconocemos que Él es quien reina en nuestras vidas. Cuando nosotros andamos por la vida
caminando sin reconocerlo, créanme que nos vamos a caer. No significa que no nos vamos a caer en medio del camino del Señor, pero el golpe va a ser menos fuerte que cuando caminas ciego. Cuando tú no estás viendo y no sigas a tu Señor, es fácil de que tú te pierdas, porque no encuentras el camino. Es como un pastor con sus ovejas. Si las ovejas pierden el camino que está trazando su pastor, se van a descarriar. ¿Y qué va a pasar? Se van a alejar, se van a perder. Entonces, reconocer y sujetarse al señorío de Dios significa soltar lo que yo creo, dejarlo a un lado y venirme. Dejar la oscuridad, dejar la ceguedad y volver a ver. Tener una luz con nosotros. Y quiero que ahora vayamos otra vez a la Biblia, porque vamos a leer obedecer por amor es la segunda clave. Obedecer por amor. Juan 14:15 nos dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y un ejemplo clarísimo es de nosotros siendo hijos. Cuando nuestros padres nos piden cosas, ¿todos están 100% de acuerdo con sus papás en todo momento? Seamos sinceros, no están los papis, así que podemos ser 100% sinceros. ¿Todos están de acuerdo con los papás? Yo no estoy de acuerdo con mis papás en muchísimas cosas. Pero ¿saben qué pasa? Por el amor que yo les tengo, porque reconozco que ellos han trazado, han vivido más de lo que yo he vivido, decido obedecer. ¿Cuántos tienen enamorados aquí? Yo tengo mi enamorado, está ahí. ¿Cuántos tienen enamorados o han tenido enamorados o enamoradas? A ver, uy, Dios mío, son santos ustedes. Jonathan dice, no, yo estoy enamorado de Dios. Todos estamos enamorados de Dios, amigo. Tranquilo que vamos a orar por tu Idonia. No te preocupes. Cuando tú estás enamorado de alguien, tú no buscas hacer lo que le guste a tu pareja. ¿O haces lo contrario? A ver. ¿No buscas contentar el corazón de la persona? Obviamente tú tienes que reconocer lo que está bien y lo que está mal, pues, ¿no? Obviamente, pero cuando tú estás enamorado, ¿buscas o no buscas hacer lo que le gusta a esa persona? Tú buscas hacer lo que le gusta a esa persona. ¿Y lo haces por qué? ¿Porque lo amas o porque lo odias? Porque lo amas. Obedecer por amor. Cuando el Señor nos dice, ¿sabes qué? Necesito que eso que está en tu vida y te está estancando y no está con lo que yo te estoy pidiendo, tú lo sueltes. ¿Lo han hecho o no lo han hecho? Es difícil. Gracias por ser sincero. Es difícil. Es muy difícil. Pero cuando tú amas, se te hace más fácil. Es más fácil obedecer. Y no les voy a mentir, hay cosas que yo he obedecido y hasta el día de hoy yo digo, no sé yo por qué mis papás me pidieron eso, pero bueno, yo obedezco por el amor que yo les tengo. No sé cuál es el fin, no sé cuál es el propósito, pero obedezco. Y de eso se trata. El Señor no te va a poner y te va a decir, mira, tú vas a obedecer porque va a pasar esto y esto y esto, porque va a ser facilito que obedezcamos. El Señor te dice, obedece sin que yo te diga qué va a pasar atrás. Obedece por amor. Cree en mí. Un padre nunca va a esperar tener algo malo para sus hijos, ni siquiera lo bueno. Siempre espera lo excelente, siempre quiere lo mejor para sus hijos. Y así es Dios. Si nuestros padres terrenales buscan y se sudan en el mundo trabajando para darnos lo mejor, un padre terrenal hace eso, ¿qué creen que va a hacer el Señor? Que es dueño de
todo. De todo lo que está aquí Él es dueño. ¿Qué nos toca a nosotros? Aunque no entendamos en ese momento, aunque no podamos ver, aunque no podamos tener la respuesta o ver el plan completo del Señor en nuestras vidas, obedecer, porque lo amamos. Y eso me lleva al siguiente versículo, Juan 14:21, que dice: ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré. Me manifestaré a él. Otra vez, porque los veo que están... ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré, y me manifestaré en él. Eso me lleva al otro punto, que es obedecer por completo. No podemos coger la Biblia y decir, uy, este capítulo que está aquí, este versículo sí me gusta. Es facilito de obedecer, pero el siguiente versículo no me gusta. Y si no lo vi, voy a hacer ¿qué? No lo vi. No existe, no me importa. Es fácil obedecer lo que nos gusta. Porque ¿dónde estaría el sacrificio? ¿Dónde estaría ese soltar el yo y que se vuelva tú? ¿A dónde quedaría? Si obedezco lo que yo quiero, eso no es obedecer. Y ojo, cuidado se ponen en zona de peligro, cuidado nos ponemos en zona de peligro, porque estaríamos condicionando al Señor. ¿Por qué condicionando al Señor? Porque digo, yo obedezco esta partecita bien linda que está aquí, yo decido obedecer, pero Señor, es que tú como que me estás pidiendo mucho. Entonces, no, esa parte yo no la voy a obedecer. No es a medias. Es todo o es nada. O le sirves a un Señor o le sirves al otro Señor. No hay, le sirvo la mitad al uno y le sirvo la mitad al otro. O es uno o es otro. Con el Señor no hay grises. Con el Señor o es blanco o es negro. O es mundo o es espiritual. ¿Qué quieres en tu vida? ¿La vida que se acaba de aquí a mañana o la vida que es eterna junto a mí? Él nos ama con todo su corazón, pero su palabra dice que en una mano el amor y en la otra mano la vara. Y cuando nosotros decidimos obedecer ciertas cosas y no obedecer por completo, tarde o temprano el Señor te va a decir, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? Decide, llegó la hora, no hay más tiempo, se acabó el tiempo, suficiente te di. Y nos va a tocar decidir. ¿Qué vamos a decidir? ¿Al Señor de las tinieblas o al Señor de la luz? ¿Decidir por completo, obedecer por completo o obedecer lo que nos conviene? Lo bonito de la Biblia es que la Biblia dice que Él es dueño de todo, entonces Él me va a vestir y que yo no me preocupe. Y yo obedezco esa palabra, esa promesa yo la cojo. Ay, pero la Biblia dice que tengo que honrar a mis padres, que tengo que decidir entre el mundo y Dios. Esa parte no. ¿Perdón?
Nosotros no somos dueños ni siquiera de la vida que tenemos aquí. Que nosotros estemos aquí hoy, Él lo permitió. Porque podíamos habernos acostado y no volvernos a levantar. Mas, sin embargo, nos está dando una oportunidad para obedecer y buscarlo a Él, para sujetarnos a su señorío, para amarlo. Porque tú puedes decir, yo te amo, Señor, yo te amo con todo mi corazón, eres lo más hermoso del mundo. ¿Y cómo vives tu vida? ¿Demostrando tu amor por el Señor? ¿O siendo un seguidor del de las tinieblas? ¿Cómo vives tu vida? Y déjenme decirles que cuando yo estaba escribiendo eso, cuando yo estaba con el Señor me decía, oh, mira tu vida tú también, Damaris, cuidado. Cuidado le ponemos un límite al Señor y lo encerramos en una caja, pensando que lo que nos conviene y lo que no. Yo me voy a hacer ciego, yo ni vi. No, porque todo lo que hacemos tiene consecuencias. O no me van a decir que yo le sonaba los dientes a mis papás y ¡po! Consecuencia. Había una consecuencia. Entonces, vamos a leer Éxodo 19:5, que dice, si ahora ustedes me son del todo, ¿qué dice ahí? ¿Del todo o del casi todo o del nada? ¿Qué dice? Del todo, obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Cuando hablas de propiedad, ¿qué significa hablar de propiedad? Que eso es tuyo. ¿Y a cuántos de nosotros nos gustaría ser del Señor? A mí me gustaría ser del Señor. Y trabajo para ser del Señor. No es fácil. No es nada fácil. Es una batalla diaria entre lo que tú quieres y entre lo que quiere el Señor. Porque nuestra naturaleza humana nos vuelve pecaminosos. ¿Qué hizo Eva? ¿Obedeció o desobedeció a Dios? Desobedeció. Y a consecuencia de su pecado, ¿qué pasó con nosotros? Estábamos condenados a muerte. Pero ¿quién vino por nosotros? Y pagó esa deuda pendiente que teníamos. Jesús. Jesús pagó esa deuda pendiente por nosotros. Deuteronomio 11:1 dice, amen al Señor su Dios y cumplan siempre, casi siempre, nunca, cuando les dé la gana. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Siempre. Sus órdenes, estatutos, leyes y mandamientos. Y déjenme decirles que el primer mandamiento es honrar a padre y a madre. ¿A cuántos nos cuesta honrar al padre y a la madre? ¿A cuántos nos cuesta obedecer? Eso es un clarísimo ejemplo. El mandamiento no dice honrarás a tu padre y a tu madre cuando te hagan todo lo que tú quieras, cuando te den todo lo que tú quieras, cuando estén de acuerdo con lo que tú quieras. Él no condiciona ese mandamiento. Él te dice, honrarás a tu padre y a tu madre, y ahí se acabó. No hay más. No hay más. El siguiente punto es ser jóvenes dispuestos. Primera de Timoteo 4:12 dice, que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en amor, fe y pureza.
Que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en amor, en fe y en pureza. Corazones que estén conforme al corazón de quién, del mundo o del Padre. ¿Qué busca el Señor? Corazones conforme a su corazón. Que hoy nosotros seamos jóvenes no significa que nos hace menos, tampoco significa que nos hace más. Pero que esta edad en la que tengamos no sea el inicio de la perdición, sino todo lo contrario, el inicio de la salvación de nuestras vidas, de nuestro espíritu. Porque camino de muerte nos espera si nos alejamos de Él. El mayor ejemplo lo dejó Jesús cuando estaba en el Getsemaní. Él estaba luchando, orando, y diciéndole al Señor: Señor, si tú puedes, pasa esa copa de mí, pero que se haga tu voluntad. Él estuvo en una lucha como la que tenemos nosotros ahorita. Él quería no ir a esa cruz, pero dijo algo clave. Dijo: pero que se haga tu voluntad. Primero, que reconoció que su voluntad era diferente a la del Señor. Y segundo, que reconoció que la voluntad del Señor era mejor que la que él tenía. Él tuvo la misma lucha que hoy nosotros tenemos en nuestras vidas. Pero él no solamente habló, él no solamente dijo: te amo, Señor. Él demostró con su obediencia, con humillarse delante del Señor, que aunque Él era Jesús, Él reconocía que existía alguien encima de Él, alguien que tenía que ser su Señor, que era su Padre. Él honraba a su Padre. Él buscaba tener un corazón junto al del Señor, que pudiera escuchar la voz del Señor. Y por eso Él se iba y tenía sus momentos de silencio en los cuales entraba la presencia del Padre. No es fácil. Jesús mismo demostró que no es fácil, porque Él tuvo una pelea ahí. Pero nunca se olvidó que su obediencia, que su amor, que su mirada, que su corazón están enfocados allá arriba, a su Padre. Enfocados a su Padre, a lo que su Padre le pedía. Y él tal vez en ese momento no podía entender qué pasaba, por qué, pero obedeció. Tenemos a un Abraham que cuando Dios le pidió a su único hijo, al único, él se lo iba llevando y se lo iba a entregar al Señor. Él podía decirle, pero ¿por qué? ¿Por qué? Pero no lo hizo. Obedeció. Porque un padre jamás va a querer lo malo para nuestras vidas. Siempre va a querer lo mejor. ¿Y qué pasó con Abraham? Bendijo a
todas las generaciones de él, por su obediencia, por la fe que tuvo, de que aunque en ese momento él no pudiera ver ni pudiera entender qué era lo que estaba pasando y que por qué el Señor le pedía esto, él tenía que obedecer. Tenía que negarse a sus deseos de tener a su hijo, el que el Señor le había prometido. Y así como Dios me lo dio, así mismo te lo entrego. Tú sabrás, Señor. Yo no sé y yo no entiendo, pero tú sí lo sabes. Un corazón que está atento a la voz del Señor. Y la obediencia es un paso que se podría decir que es un paso de amor. Porque una vez más decidimos soltar el yo para que se venga el tú. Decido bajarme para que tú subas. Decido dejar para que tú vengas. Soltar para que tú des. Necesitamos ser limpiados. Limpiados. Y la limpieza cuesta. La limpieza no es fácil. No es fácil. Pero hay un Señor que al final de la limpieza te va a abrazar y te va a decir: yo te amo y estoy orgulloso de ti. Y por tu obediencia, bendiciones vendrán a ti. Y no solamente a ti, sino a tus generaciones. Porque yo no soy tu Dios. Yo soy el Dios de tus generaciones. Y si tú decides hacer un sacrificio por el amor que me tienes a mí, yo te voy a demostrar que yo te amo más de lo que tú me amas a mí. Pero obedece, sé fiel, no te vuelvas como un pueblo de Israel que se perdió en un desierto y nunca pudo ver la tierra prometida porque desobedecía, porque se dejó llevar por el no ver en ese momento. Se dejó llevar por la desesperación y no se enfocó en aquel que le dio maná, en aquel que puso columna de nube y columna de fuego delante de ellos, en aquel que no permitió que sus zapatillas ni sus vestimentas se desgastaran. El Señor es fiel y está poniendo a prueba nuestra fidelidad. Y está en nosotros pasar con un A o quedarnos con una F. Está en nosotros ir y tener una vida eterna o tener una vida hermosa y maravillosa en el mundo, pero que se acaba. Se acaba. Se acaba. Un Señor o el otro Señor, la luz o las tinieblas. No hay nublado, no existe gris, blanco y negro, no hay más. O obedeces o desobedeces. O eres fiel o eres infiel. Y los invito a cerrar los ojos. Y Señor bendito, hoy oramos